Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 11, ¿no es cierto? Que es la semana que le corresponde a las reformas borbónicas hasta las corrientes libertadoras. Entonces voy a tomar mi captura. Y está, quiero por favor que me confirmes dedito arriba si es que se está viendo mi diapo. Oli, Boli, ¿cómo está la gente? Oli, Boli. Hola, Damaris. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex, Araceli, Elizabeth, Edita? ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? Espero que súper bien. Bueno, vamos a divertirnos como cada semana em, en nuestra clase, pues, como siempre, aquí. ¡Listo! Entonces. En cuanto a las reformas borbónicas, hay algo que tomar en cuenta y es preguntarse por qué hay un cambio, ¿no? Si hemos estado viendo en el virreinato, profe, que han sido los Habsburgo quienes han dominado, que han sido los reyes españoles quienes han estado todo el tiempo en el poder, ¿qué ha pasado, no? Y bueno, tiene que ver con que eh, las reformas borbónicas son el resultado de cambios tanto a nivel de España como a nivel de Europa Occidental, ¿no? Y es que la Ilustración ha generado un ambiente convulso en Europa, sobre todo en Francia, y esto ha provocado que los reyes tomen acciones, ¿no? ¿Qué acciones tomarán los reyes, profe? La primera es evitar una revolución, ¿no? La idea es contener la revolución y la Ilustración ha movido las aguas, así que para esto lo que se va a hacer es que la corona española va a ser parte de lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Debes recordar que el despotismo ilustrado busca centralizar el poder y como parte del despotismo ilustrado también aparecen las reformas borbónicas en España. Pero no solamente es una cuestión externa, también es una cuestión interna, porque en España, ¿no? En España han habido cambios, sí, sobre todo concernientes a las dinastías, ¿no? Concernientes a las dinastías. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, por mucho tiempo en España se ha buscado como que tener, como que tener el poder controlado en una sola familia. Entonces, se han mezclado primos hermanos, primos cercanos, y ha llegado el momento en el que Carlos segundo, ¿no? Ha llegado el momento en que Carlos segundo ha roto, digamos, la sucesión, porque Carlos segundo eh, es un, es un rey que tiene problemas para reproducirse, ¿no? O sea, a él le llamaban Carlos segundo el hechizado porque ya cuando nació se veía que tenía problemas, ¿no? A un niño que empezó a caminar a los 8 años, que comenzó a hablar a los 9, era alguien que no era normal. Entonces, a Carlos se le buscó una esposa y esta esposa era la princesa Sofía, ¿no? Que venía de la misma casa de Austria y había tenido ya un acercamiento a los franceses. Entonces, cuando Sofía y Carlos no podían tener hijos, entonces se pensó en un delfín, en un ahijado. Ese delfín, ¿no? Ese delfín, ese ahijado, ese representante de, ese representante de Carlos debería ser, se suponía,
que parte de las cortes españolas. Y te digo esto porque habíamos estudiado nosotros en la Edad Moderna que parte de las instituciones de la Edad Moderna eran las cortes, ¿no? Que eran ni más ni menos que los señores feudales que habían quedado de la Edad Media y que ahora eran parte del séquito del rey. Entonces, muchos de ellos eran pues sus parientes, ¿no? Ahora, al enterarse ellos de que Carlos no podía tener hijos, entonces rápidamente saltaba la idea de que podían ser ellos, ¿no? Quienes tomaran el poder. Entonces, te imaginarás a los nobles frotándose las manos y esperando que Carlos desista de una vez para tomar el poder. Sin embargo, hay problema. Un problema aunado a este es que Carlos, como te lo estaba comentando, no está pensando en los nobles para gobernar. Carlos está pensando un noble, pero francés. Y este es Felipe V Duque d'Anjou, que se va a convertir en Carlos III de España. Ahora, ¿tú te imaginas el problema que hubo en España? La guerra de sucesión española terrible. Al final los Borbones, los franceses, tomaron el poder. Ya no estamos frente a la dinastía Habsburgo, que era la que habían formado los reyes católicos y que era españoles, ¿no? Ahora estamos frente a la dinastía Borbón, que es propia de los franceses, ¿no? Es propia de ellos. Ahora bien, las reformas borbónicas entonces nacen de esta manera porque hay una nueva dinastía que está gobernando y hay nuevos requerimientos, ¿no? Dentro de esos nuevos requerimientos, em, vamos a ver, por ejemplo, que estas reformas son un conjunto de medidas impulsadas por la dinastía Borbón en España con el objetivo de reestructurar el imperio e impulsar su recuperación económica, porque, claro, se hablaba mucho de América, porque esas reformas, ojo, solamente son en España y en América, y no me refiero solo al Perú, sino también me refiero a América del Norte, a Nueva España, a México. Em, se hablaba mucho de que era un territorio privilegiado, de que acá había todo, sin embargo, no se veía, o sea, no había, digamos, una relación expectativa-realidad, ¿no? O sea, no había. La pregunta era por qué, y creo que un poco de la respuesta saltaba como que rápidamente, y era que em, si se quiere, también era un poco la responsabilidad de la corona, ¿no? ¿Por qué la responsabilidad de la corona? Porque la corona nunca había llegado a esos territorios, nunca había hecho presencia, nunca había habido presencia del Estado en esos territorios, porque parecía que todo funcionaba bien en manos de los virreyes, así que como que no era una necesidad imperiosa, ¿no? Como que nadie, como que nadie buscaba o que nadie pensaba que era una necesidad del tema este del rey en América, lo cual cobró factura después, ¿no? Por eso es que vamos a ver una mayor atención, ¿no? Una mayor atención de los reyes en este lado del mundo. Ahora bien, atención digo porque nunca llegaron a venir tampoco. En España, ¿qué se quiere? Modernizar en el Estado, porque ya estamos en pleno siglo XVIII y en este siglo XVIII ya pues en Inglaterra estamos pasando por la primera revolución industrial, ya su forma de pensar acerca del espacio económico era diferente, tenían ideas de romper los monopolios comerciales, lo hemos visto con la ilustración de la semana pasada, tenían también ideas de desarrollar mercados libres, lo cual en España era impensable porque la intervención del rey estaba por todos lados, sobre todo en los precios,
en el tipo de producto a vender, en la ruta, etcétera. Entonces en España era impensado y había que modernizarse, había que reestructurar la forma en la que se estaba pensando a las colonias, sobre todo a las colonias americanas, ¿no? Y en América se buscaba recuperar el dominio político, económico y militar sobre esos territorios porque se encontraba en manos de los criollos. Y como yo te lo dije en la clase del virreinato, que los criollos tengan el poder es de las peores pesadillas que le pueden pasar a los españoles. Profe, ¿por qué? Ah? ¿Cómo que por qué? Porque los criollos, ya tú sabes, para ellos son considerados como inferiores, pero sobre todo porque tienen una relación muy directa con indios y negros, ¿no? Que ya habíamos conversado el tema de la crianza también aquí en América, ¿no? Entonces de ahí hay que tomar en cuenta eso. Además de eso, también está el tema eh, de religioso, ¿no? Hay varias aristas que vamos a ver, hay varios puntos sobre las reformas que vamos a ver, ¿no? Muchos puntos sobre las reformas. Por otro lado, también está la primera reforma que vamos a ver, que es la reforma política, y tiene que ver mucho con la extensión del territorio de de la, de la corona, de sus territorios, de sus colonias, disculpa, aquí en América, ¿no? Y es que si tú te das cuenta, el virreinato del Perú, el virreinato, comprendía los actuales países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia y Perú. O sea, bastante fuerte la cosa. Y era prácticamente impensado, ¿no? Era prácticamente impensado em, que alguien podría con pericia, con destreza, con buena administración, controlar todo ese territorio. Era utópico eso, ¿no? Por eso es que se decide, para una mejor administración, se decide este, cortar el territorio en diferentes virreinatos. Si tú ves aquí la figura, voy a borrar un poquito para poder trabajar mejor. Si tú ves la figura, te vas a dar cuenta que el virreinato del Perú se ha dividido en uno, dos, tres, cuatro, cinco territorios más pequeños que buscarían la mejor administración. En el caso de el Perú, en el caso del Perú tendrías tres virreinatos y dos capitanías. El virreinato del Perú, el virreinato de el Río de la Plata y el virreinato de Río de Nueva Granada. ¿Ok? Por otro lado, también recuerda, no solamente son los virreinatos, sino también son las capitanías. Una pregunta, ¿tú sabes lo que es una capitanía? ¿Sabes cuál es la diferencia entre virreinato y capitanía? ¿Sabes cuál es la diferencia entre virreinato y capitanía? A ver, diferencia entre virreinato y capitanía. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Cuál es su diferencia? ¿No? Qué raro. Ya mira, eh, un virreinato es una jurisdicción administrativa.
que tiene un gobierno civil, o sea, un virrey, ¿no? Sin embargo, una capitanía es un espacio, no, no más peligroso. No quiero decir eso porque no es exacto. Pero sí es un territorio un tanto más complicado que necesita otro tratamiento. Es como que son dos espacios de naturaleza diferentes, ¿no? Mientras que en el virreinato em, es una cuestión más administrativa, una jurisdicción más civil, ¿no? En el caso de la capitanía es un lugar en donde es necesaria la presencia, no de un virrey para gobernar, sino necesaria la presencia de un general, porque siendo zonas de puerto, como son las dos, Chile y Venezuela, y además siendo zonas que están alejadas del puerto del Callao, tienen una mayor posibilidad de introducción de piratas, de corsarios, de desorden, pilluelos, prostitutas. Entonces, es mejor, ¿no? Es mejor tener a alguien con un poder mucho más fuerte, digamos, ¿no? Mucho más fuerte. Ahora, también están las intendencias y es la misma idea. La intendencia lo que busca es básicamente reducir el territorio, en este caso, reducir el territorio de lo que era un corregimiento. Vamos a recordar que los corregimientos, ¿qué cosa eran? Ah, los corregimientos, profe, eran espacios territoriales que además eran jurisdicciones no solamente para administrar justicia, sino también para recaudar tributo y organizar mita, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, el virrey Toledo, con sus famosas reformas toledanas, creó los corregimientos. Los corregimientos. Ahora, pero ¿qué pasaba? Lo mismo, un corregimiento era demasiado grande, o sea, podía tener 6, 7, 10 provincias de ahora, ¿no? Pues 10 departamentos. Entonces, ese trabajo provincial se hacía cada vez menos eficiente. Por lo tanto, de un corregimiento van a salir como 4 intendencias, más pequeñas, más locales, con un mejor gobierno. Por otro lado, la intendencia y el corregimiento van a ir relevándose de a pocos. O sea, no es que, ya, hoy día los corregimientos, ¡pa! Borrando. No, no. El corregimiento, es más, se va a ir instaurando primero poco en la costa y luego hasta llegar a la sierra, ¿no? Prueba de ello es que los levantamientos como el de Tupac Amaru II todavía se enfrentaron a corregidores, ¿no? Además, también en las intendencias están, bueno, Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa, Puno, pero también hay circunscripciones de militares y eclesiásticas, ¿no? Como el caso de la comandancia de Maynas. En Maynas, como es un territorio poco accesible, ¿no? Ya sabes, por el problema geográfico, por el problema étnico, no sabes qué te vas a encontrar ahí, entonces como que no se les ha evangelizado mucho. Y al no evangelizárseles mucho, no se les conoce tampoco mucho territorialmente, por lo tanto, se necesita ahí más que un intendente, que también es la misma idea que el virrey, pues, ¿no? Un intendente es administrativo, entonces, más que un intendente ahí se necesitaba, ¿qué cosa? Un militar. Por eso es la famosa comandancia de Maynas, el lugar de circunscripción militar. Ahora, en las reformas económicas tenemos el decreto de libre comercio y yo te quiero preguntar aquí en este punto algo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Para tener una mejor administración y control de las reformas borbónicas, disculpa, del sistema económico con las reformas borbónicas, necesitarías tú
que el puerto del Callao sea el único puerto, eliminar el puerto del Callao, crear nuevos puertos. ¿Cuál sería tu opción? Si tú quieres controlar, administrar bien la economía, ¿qué harías? ¿Eliminarías el puerto del Callao? ¿Crearías nuevos puertos? ¿O simplemente concentrarías todo tu poder en el puerto del Callao? A ver, te leo. Estoy aquí. O te escucho, puedes abrir el micrófono. Ya, Julio pone que eliminar todo y que el puerto del Callao sea el único. ¿Qué más opina la gente? ¿Qué más opinas? Puedes abrir incluso tu micrófono, ¿ah? Por mí, genial. Abrir nuevos puertos, dice Jennifer. ¿Qué opinas? Mira, Jennifer tiene ahí el win, el punto ganador. Ujú. Esta vez, por esta vez, tiene el punto ganador Jennifer, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo con las reformas borbónicas, eh, ya no, ya no funciona lo de antes, ya no funciona esto em, de que ay, somos un monopolio. ¿Sabes por qué? Porque el monopolio es siglo XVII y ya para ese momento, con Inglaterra produciendo, que tampoco, wow, cómo produce, porque tú recuerdas que es primera revolución industrial, pero ya con Inglaterra, con más productos de los que tiene en el mercado para vender, o sea, de los que la gente puede comprar, a eso me refiero, ya con más productos y con ideas de mecanizar el trabajo, entonces eso de los monopolios como que ya no van, pues, ¿no? Porque en algún momento esos, esos productos ya no tendrán más espacio y tendrán que salir y se seguirá abriendo y abriendo y abriendo el territorio. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Va a pasar que España tiene que cambiar de estrategia, tiene que cambiar de estrategia. Ya no puede hacer lo mismo porque ya no hay forma, o sea, es simplemente engañarte al final, ¿no? Es simplemente engañarte. Ya no hay posibilidad de, ¿no? Ya no. Entonces, España lo que decide es no abrir nuevos puertos, o sea, no abrir puertos nuevos, sino desencadenar, desenganchar lo que ya existía. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Que en el puerto del Callao casi no llega, casi no cobra impuestos. ¿Y qué raro que no cobra impuestos? Si en el Perú están llegando los productos. Y antes, cuando el Perú era grandazo, tenía que tener muchos productos, ¿sí o no? Qué raro que no cobre. Es que, ¿sabes qué pasaba? Que los criollos del puerto del Callao, que eran los del Tribunal del Consulado, esos patas eran legales y cobraban almojarifazgo, cobraban alcabala ahí adentro. Pero el almojarifazgo era el impuesto aduanero que se agravaba a compras y ventas fuera del virreinato. Ahora, ¿por qué había tan poco? Había tanta gente dentro del virreinato del Perú y había tanto producto y había poca plata. Ah, ya, porque estos mismos criollos tenían sus otros puertos que eran informales e ilegales. O sea, como que la pantalla era el puerto del Callao y tú tenías tus negocios fuera de la ley con pequeños puertos escondidos llamados caletas. Shh, caleta, 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 caleta. ¿Ya? Así como tú dices ahora, escondido. La corona se dio al trabajo de identificarlos, ¿no? Identificar estos puertos y la idea no era desaparecerlos.
La idea era, la idea no era desaparecerlos, la idea era legal, o sea, volverlos legales, volverlos formales, ¿no? Entonces ya tú tienes tu puerto, ya no te preocupes, ya la corona no te lo va a quitar. La corona lo que va a hacer es legalizarlo y obviamente con eso tendrías que pagar impuestos. No queda otra. Y bueno, obviamente que la gente del puerto del Callao se opuso, pues, ¿no? Que cómo era posible que le hicieran estas cosas, que ellos estaban a favor de la corona, pero que ya ahorita lo estaban pensando, ¿no? Em, Entonces, este decreto afectó al puerto del Callao y, por supuesto, también hay una reforma en la producción, en donde se explotan minas de Cerro de Pasco, Galga, Yoj y Guarochirí. Oye, una pregunta, ¿por qué crees que no mencionan Potosí? ¿Por qué ya no mencionan Potosí? Que en el siglo XVIII Potosí ya no funcionaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál crees que sea la causa por la cual están apareciendo nuevas minas y Potosí casi ya no figura? ¿Cuál crees que sea la causa? Ah, a ver. O sea, ¿por qué ahora hay nuevos puertos? ¿Qué ha pasado con Potosí? ¿Qué ha pasado con Potosí? Puedes abrir tu micrófono si quieres, ¿ah? Nada. Ay, ay, ay. Porque ya habían explotado demasiado Potosí. Buen punto, Michelle, buen punto. Mira, Potosí fue la mina por excelencia durante todo el siglo XVII, o sea, parte del XVI, todo el XVII y parte del XVIII. Y claro, tienes razón porque en algún momento se acaba, ¿no? No son bienes, son recursos naturales no renovables, pero algo más apareció ahí. Si tú te das cuenta y mira que está anclado a lo que ya habíamos estudiado hace un ratito. Si tú te das cuenta y ves acá, mira, esto es la provincia de Charcas, lo que ahora sería Bolivia, ¿no? Y este pedazo que se ha llevado es Potosí, pues. O sea que la mina de Potosí ya no la tenemos por acción de las reformas borbónicas. Y ahora teníamos que buscar nuevas minas que nos den también minerales. Además, que el mercurio también ya estaba como que en una crisis, ¿no? Porque no había ya mercurio en Huancavelica y recuerda que sin mercurio no se puede separar la plata de otros minerales, no se puede trabajar. Entonces, habían problemas internos que nos hicieron migrar a otras minas como las de Cerro de Pasco, Galgoyoc o Guarochirí, ¿ya? Además están las intendencias. Te he explicado un poco de las intendencias, ya lo hemos visto. Ahora vamos con las reformas fiscales. En el caso de las reformas fiscales está la implantación de deudas internas y el incremento de la alcabala. Es obvio, pues, ¿no? Volvemos al mapa que nos ha servido bastante. Volvemos al mapa y podemos acá. En el mapa puedes ver tú el caso de los virreinatos. Ahí tienes, pues, por ejemplo, el punto 2 y el punto 3. La pregunta es, antes de las reformas borbónicas, antes, si tú tuvieras que pasar del punto 2 al punto 3 en el mapa, ¿ya?
¿Cuántos almojarifazgos tendrías que pagar? Almojarifazgo. A ver. Tienes que pasar en el mapa del punto 2 al punto 3. Ahora que lo he puesto yo en chiquitito, estoy leyendo. Estoy viendo acá y leyendo tus respuestas. Ujú. Si tienes que pasar del punto 2 en el mapa de los nuevos virreinatos, mira acá, al lado izquierdo de la pantalla. Del punto 2 al punto 3, ¿cuántos almojarifazgos pagarías antes de las reformas? A verte, te creo. ¿No sabes? Ya, mire, el almojarifazgo es el impuesto aduanero que se cobra a las compras y ventas dentro del virreinato. Sin embargo, si tú estabas antes de las reformas borbónicas, entonces del punto 2 al punto 3 no pagas nada, porque todavía estabas dentro del virreinato. No pagas nada. Pero con la nueva ruptura de los territorios, cada uno es un virreinato diferente. O sea que hay que pagar. Si quieres ir del 2 al 3 tienes que pagar por lo menos un almojarifazgo para pasar. De ida y para regresar también. Y si estás en el caso de las intendencias, ¿no? Antes todo esto, todo lo que estaba de colores, era un solo corregimiento, menos Maina, pues, ¿no? Que era un sitio que luego se convirtió en comandancia porque nadie lo podía controlar, ¿no? Pero, pero, em, si tú te das cuenta, ahí tienes, am, ahí tienes a todo ese territorio que ahora son intendencias. Ahora, si ibas a pasar del punto 1 al punto 5, tú no pagabas ningún alcabala. El alcabala es impuesto que se graba a las compras y ventas dentro del virreinato. Pero tú no pagarías ninguno porque tú no habías salido o sea, no habías salido del corregimiento. No habías salido, tú estabas adentro del corregimiento. Ahora, en el caso en el caso de las reformas borbónicas. ¿Qué hay con las reformas borbónicas? Bueno, pues que con las reformas borbónicas los territorios ahora son diferentes. Para pasar del punto 1 al punto 2 hay que pagar un peaje y ese peaje se llama alcabala. Del 2 al 4 hay que pagar otro y del 4 al 5 hay que pagar otro. O sea, como mínimo 3 veces hay que pagar de ida y 3 de vuelta para poder pasar por ahí. Ahora, dime si eso no le va a molestar a los comerciantes, pues. Claro, claro, les va a molestar. A tu pajador segundo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay un aumento, ¿no? Aumento de las alcabalas, del almojarifado. También en la reforma fiscal está el reparto de mercancías y, y el cobro de tributo indígena. Ya. El reparto de mercancías era una actividad que se realizaba con normalidad, eh, aunque no era legítima, aunque no era legal. El reparto de mercancías siempre se había hecho porque los corregidores abusaban de los indígenas. Entonces, ¿cómo era esto? El corregidor por lo general estaba siempre en dos ambientes, ¿no?
en el espacio comercial en el puerto del Callao, porque él era comerciante, también vendía sus productos, y como tarea principal o trabajo principal, tenía el de ser un funcionario de la corona española, o sea, un corregidor. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que muchos de ellos, pues, sus productos no los alcanzaban a vender en el puerto del Callao. Y al no venderlos, entonces y los llevaban a la mita y en la mita intentaban, entre comillas, colocarlos con los indios, ¿no? Al intentar colocarlos con los indios, obviamente había algunos indios que compraban, algunos, habían otros que no, ¿no? Pero cuando el indio no compraba, lo obligabas. ¿Y cómo lo obligabas? Decías, ah, ya, si no me compras, a mí no me interesa. Tienes que comprarme a la fuerza. Y si no lo haces, ya te la vas a ver conmigo, no vas a salir de acá. Pero si le comprabas y no te alcanzaba la plata, que era lo más común, porque tampoco era que en la mitad, wow, cuánto pagaban, no, era poco realmente. El indígena, ¿qué tenía? Ah, ya, el indígena lo que tenía era simplemente una salida. Y la salida era que se quedara ahí en la mitad, que se quedara en la mitad, trabajando en una, sacando mineral para el corregidor ahora, ya no para la corona, sino ahora para el corregidor. Ahora, el problema de eso es que el indio va a tener que correr con sus alimentos, con su bebida, con su abrigo, todo por su cuenta. Pero para eso también, ¿qué pasa? Que el indio no tiene el efectivo suficiente y va a pedir así como que fiado, ¿no? Y al pedir fiado, ¿qué pasa con el indio? Que a la hora de irse va a tener que pagar. Como no tiene con qué pagar, otra vez a ir a la mitad, y otra vez, y se va a enganchar. Eso era una práctica normal, pero no era legal. Ahora, con la salida de los corregidores y la entrada de los intendentes, los corregidores exigieron que a ellos se les permitiera, que a ellos se les permitiera venderle al indio y que fuera legal y se les permitió, ¿no? O sea, ahora ya el indio no se podría quejar en ningún lado, no era caleta, ahora era de verdad. Y eso no le gustaba a Tupac Amaru II porque pues muchos de los indios con los que él trabajaba, por no decir todos, eran los que le transportaban la mercadería en las espaldas, ¿no? Y también los que lo ayudaban en el aparato logístico para sus ventas. Pero ¿qué pasa si los indios están en la mitad? O sea, hay menos indios, hay menos productos, hay menos venta, hay más impuestos y está todo como chancado su negocio, ¿no? O sea, al final el negocio queda mal. Ahora, por otro lado también está la creación de estancos. ¿Qué es un estanco, profe? Es la apropiación de los recursos naturales, que pueden ser, bueno, los recursos en general, ¿no? Que pueden ser la pólvora, pueden ser los minerales, ¿no? Esos recursos el Estado los retiene y con esos recursos puede venderlos, explotarlos como el Estado considere, ¿no? Porque como ya no hay mucha plata en Potosí, ahora hay que buscar de otros lugares, ¿no? Ujú. Así mismo. Además, tienes la reforma eclesiástica y educativa. Profe, yo quiero más o menos entender eso un poco porque me da la impresión de que ahí se está refiriendo a los jesuitas. Ah, sí, sí, me estoy refiriendo a los jesuitas. Y los jesuitas tienen, o sea, aquí en América tienen como que em, una pared difícil de pasar, ¿no? Porque fíjate que los jesuitas habían sido la última orden religiosa creada en Europa hasta ese momento, porque recuerda que los jesuitas son contra reforma religiosa. Y cuando ellos fueron creados, ellos eh, realizaban votos de obediencia, ¿no? Así fueron creados.
para realizar votos de obediencia a favor del Papa. Pero todos sabemos que en la Edad Moderna las condiciones las instituciones de la Edad Moderna, disculpa, los principios de la Edad Moderna, uno de ellos es el principio de regalismo. ¿Y el regalismo qué dice? Dice que no existe poder sobre el del rey en la tierra. Pero los jesuitas dicen otra cosa. Ahora, mientras estaban en Europa y ayudaban contra la reforma, disculpa, no había ningún problema. El problema fue cuando vinieron a América. Yo te lo he dicho varias veces. El rey nunca llegó a América. Nunca. O sea, los jesuitas estaban acá y además encima todavía tenían los colegios, porque tenían los colegios mayores, los colegios menores. La universidad sí nunca la tuvo porque aquí por lo menos en el Perú, ¿no? Porque en el Perú, la universidad, la única universidad que había el Virreinato del Perú, Nueva Granada, Río de la Plata, todas, la única universidad que existía era San Marcos. Y San Marcos no estaba en manos de los jesuitas porque estaba en manos de los dominicos, ya que había sido Fray Tomás de San Martín, nuestro fundador, el que, eh, el que lo había regentado y bueno, luego lo habían regentado los demás dominicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que vinieron con esas ínfulas, pues, ¿no? Los jesuitas y acá no se le aguantó pulgar, ¿no? Ya mira eso de que tú te creas lo máximo y eso no va. Entonces, es por eso que en el caso de los jesuitas se les quiere poner un alto y a ellos se les quita, porque ya era demasiado esto, se les quita sus colegios. A ellos se les había entregado, como te digo, todos los colegios y para que la corona española pueda administrar sus colegios, aparece el Real Convictorio de San Carlos, que van a ser con ideas ilustradas, obviamente, ¿no? También está, también está la Oficina de Temporalidades o también llamado el Tribunal de Temporalidades. ¿Qué es esto, profe? Es la institución que administra los bienes muebles e inmuebles de los jesuitas, porque a todo esto no te he contado que ellos eran grandes, super archi, mega buenos administradores. Oh, sí, súper buenos administradores. Y esto, profe, ya, lo que pasa es que ellos tenían una gran cantidad de negros, una gran cantidad de indios, por los cuales no habían pagado ni un centavo, pero que estos negros y estos indios habían de buena gana, por mano propia, habían querido, o sea, que tenían intención de trabajar las tierras de los jesuitas. Profe, ¿por qué? Porque tenían un trato especial con ellos, ¿no? Como que los jesuitas evitaban el maltrato, los jesuitas evitaban las malas condiciones de trabajo de indios y de negros, porque esto, en vez de ser algo negativo, ellos consideraban que era algo positivo en relación a que el indio y el negro trabajaban más alegres, mejor, lo que ahora diría es un buen ambiente laboral, pues, ¿no? Pero ellos no lo veían como nunca lo vieron como que, ya es perder plata. No, 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 no. Lo vieron más bien como una inversión, ¿no? Porque a la larga, sobre todo en el caso de los negros, funcionaba muy bien, ¿no? Porque en el caso de los negros, a la larga, estos negrillos, les regalaban a sus hijos, ¿no? O sea, los jesuitas tenían un gran poder de mano de obra, pero a ellos no les había costado casi nada. ¿No? Sí, por ahí unos cuantos que habían comprado, ¿no? Pero la mayoría, no, la mayoría eran donados. Entonces, eso era un plus que difícilmente otras órdenes religiosas iban a poder superar, ¿no? En el sentido de que ellos, pues, habían demostrado un gran manejo del personal, ¿no? Un gran manejo del recurso humano. Eh, ya sabes, si tú quieres ser un gran empresario, tienes que leer a los jesuitas. Ellos te van a decir cómo, cuándo, dónde. Son los menes de los menes. Sí, 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 sí.
Además, recuerda, en cuanto a las consecuencias, hay un incremento de la presión fiscal sobre la población, hay un aumento de alcabala, almohadifazgo, hay un descontento popular y rebeliones antifiscales, porque no están contentos, ya te he dicho, con que se hayan distribuido los territorios, ya que eso te hace pagar más impuestos. Y el desarrollo de las primeras ideas de emancipación, ¿no? Entre los primeros próceres de la independencia, que es diferente prócer a precursor, porque los próceres, y anótalo por favor, los próceres, lo voy a poner acá, ambos son pioneros, digamos, ¿no? Pero los próceres son pioneros que toman las armas. Ay, que toman las armas e inician el proceso de independencia. En cambio, los precursores son los ideólogos del proceso. Ellos no toman armas. Eso hay que tomarlo muy bien, son precursores. Ideólogos, perfecto, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayas entendido? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Algo no se entendió? Miss, disculpe, ¿podría repetir sobre las intendencias? Las intendencias, ya. Y por acá me preguntan también por la expulsión de los jesuitas. Bueno, en el caso de las intendencias hay que hacer em, una diferenciación de los corregimientos, tanto en la extensión del territorio como en el momento en el que se dan, ¿no? Mientras que los corregimientos son parte de las reformas toledanas del siglo XVI, las intendencias son parte de las reformas borbónicas del siglo XVIII. Ahora, la diferencia también en la extensión. O sea, las dos se van a dedicar a lo mismo. Hay dos funciones que tienen intendencias y corregimientos. Una es la función de cobrar tributo, de cobrar impuestos. Y la otra es la función jurídica, o sea, de administrar justicia. Esas condiciones son inamovibles. Las dos hacen lo mismo. Ya es la misma cosa. Sin embargo, la diferencia es una, el tiempo, y la otra es la extensión. El corregimiento es grande, 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 y la intendencia es pequeña. Es como si hubiera sacado de un gobierno regional que quería el corregimiento, hubiera sacado varios departamentos, ¿no? Un gobierno regional tiene 5 departamentos, ya, el gobierno regional sería como un corregimiento y después lo vas a convertir en 5 departamentos, que serían las intendencias, ¿no? Uno es mucho más chiquito que el otro, obviamente. Y también me preguntan por la expulsión de los jesuitas, ¿no? Bueno, los jesuitas fueron expulsados, uno, por no seguir la norma, por no seguir el principio y la condición del regalismo, que es una de las bases del poder de antiguo régimen. Y lo segundo, por el tema de la expansión económica que tenían, ¿no? Una expansión demasiado grande, haciendas, negros, indios, colegios, ¿no? Era un poder un poco atemorizante, ¿no? Entonces vamos a ver que van a expulsarlos no solamente del Perú, sino también de México. ¿Ya? Eso es. Y van a formar con toda su riqueza, ahora que no están, ¿quién va a administrar todas sus haciendas, sus negros, sus indios? Ah, eso es la oficina de temporalidades, ¿no? Y los colegios pasarán a manos
de una nueva institución que se conoce como el Convictorio de San Carlos. No sé si respondí sus preguntas. ¿Respondí? Sí, Miss, gracias. Okidoki. El Convictorio de San Carlos de Amarís es la institución que administra todos los colegios dejados por los jesuitas. O sea, ya no es colegio por colegio que ellos van a administrar, sino que es una institución aparte que organiza todo. Okidoki, entonces ahora sí nos vamos rápidamente con las insurrecciones andinas del siglo XVIII. Estas insurrecciones andinas tienen un origen, ¿no? Y están ligados directamente a las reformas borbónicas. Reformas borbónicas que afectaron a los jesuitas y reformas borbónicas que afectaron a los comerciantes. En el caso de las insurrecciones andinas, son levantamientos populares contra el incremento de la explotación indígena y el alza de cargas fiscales en el contexto de las reformas borbónicas. El primer levantamiento es el de Juan Santos, ¿no? Este levantamiento es en contra de dos cosas importantes y dos cosas en las cuales están involucradas los franciscanos. Orden religiosa que es el archienemigo de los jesuitas. ¿Cómo así, profe? Fácil, mira, escúchame. Los jesuitas y los franciscanos no se llevaban bien, ¿no? Por el tema este de que los jesuitas habían hecho gran fortuna en la selva central, ¿no? Habían hecho gran fortuna, y los franciscanos, como siempre, hay un copión ahí que cuando te va bien, él también se mete en todas, porque también quiere que él estar, ok, así que eh, ellos también se fueron, ¿no? Mientras que los jesuitas hicieron un trabajo de hormiga, ¿ah? Porque acá en Lima tampoco ya no había mucho, o sea, aquí en Lima ya, digamos que el territorio ya estaba ya, ¿no? Como que ocupado, como quien dice, ¿no? Porque acá en Lima las órdenes religiosas pues eran muy anteriores a la de los jesuitas. Recuerda que los dominicos llegaron con los conquistadores eh, y los franciscanos llegaron un poco después, así que como que para los jesuitas no había mucho espacio de movimiento, ¿no? Así que ellos, los jesuitas, decidieron qué cosa. Decidieron ir, o sea, no salirse por completo de Lima, ¿ah? Pero sí tener una sucursal, ¿dónde? En la selva central. Ahora, la selva central es un espacio de articulación geográfica, porque tanto puedes ir para la sierra como puedes ir para la selva baja, no es la puerta de entrada de la selva baja. Entonces, ¿no? Entonces, em, ahí los jesuitas tenían un poco más de estrategia, un poco más de táctica, un poco más de visión, ¿no? Cuando llegaron y supieron que obviamente alguien los iba a golpear, o sea, que alguien iba a venir a molestar el plan, los jesuitas evangelizaron a su modo, ¿no? De esta forma, educando a la gente, sin presiones, y la gente, bacán, le gustaba la estrategia, la forma, ¿no? Entre ellos, entre las personas que evangelizaron, estaba Juan Santos Atahualpa, un joven que sería como el Felipillo disculpa, de los jesuitas, ¿no? A él le enseñaron 5 lenguas muertas, latín, griego y 24 dialectos selvícolas. Sí, 24 dialectos selvícolas. ¿Ya? Con esto buscaban armar alianzas políticas con las tribus de la zona, sobre todo de la selva baja, porque en medio de la nada, los jesuitas tenían que asegurarse de que si iban a ser atacados no estaban solos. ¿Con qué iban a atacar? ¿Con su crucifijo? No, pues necesitaban ellos la seguridad de que nada les iba a pasar, ¿no?
Ahora, fíjate la estrategia, ¿no? O sea, estamos hablando de que ellos estaban conformando un sistema como de respuesta frente inclusive a la corona española, si así se necesitara, ¿no? A la llegada de los franciscanos, ellos tenían una estrategia un poco más ortodoxa, ¿no? Esa estrategia como de evangelización a partir del miedo al indio, de la represión al indio y la idea de la muerte. Recuerda ahí la escultura de Baltasar Gavilán, el arquero de la muerte. Entonces, todo eso, ¿no? Los murales, la forma de tratarlos, obligarlos a hacer mita de sal, evangelizarlos a la fuerza cuando ellos ya estaban evangelizados por los propios jesuitas. Entonces, eso como que no cuadró bien con los indígenas y se rebelaban. Entonces, los franciscanos le metieron todo y al fondo, ¿no? O sea, ellos vinieron agresivos y los indígenas liderados por Juan Santos Atahualpa arremetieron en contra de los franciscanos que dentro de todo estaban golpeando los franciscanos en la estrategia de los jesuitas. Entonces, era como un momento de defensa y este levantamiento de Juan Santos en el Gran Pajonal Cerro La Sal termina cuando los franciscanos mandan a llamar a la corona para que ponga orden, porque ellos no tienen un ejército como, entre comillas, como lo que tienen los jesuitas, ¿no? Entonces, en, esta, en este medio, obviamente llega la corona a poner orden y los indígenas se desaparecieron. Una raya más al tigre para los jesuitas. No solamente eran un problema, como te lo estaba comentando hace un momento, los jesuitas entonces no solamente eran un problema estructural, de principios, que no respetaban el regalismo, sino sobre todo ahora era un problema ya físico, un problema político, ¿no? Porque mira lo que están haciendo. Y además, recursos tenían. O sea, yo te he dicho, negros, indios, haciendas, buenos administradores de la corona, ya también un poco que temblaba, ¿no? Como gelatina, ya. Y esto fue sofocado, como te digo, el levantamiento de Juan Santos, y esa rebelión nunca fue develada, no se supo qué pasó con él. Se internó en la selva, murió, ¿no? Le dio COVID. Nadie sabe qué pasó con él, ¿no? Nadie sabe qué pasó con él. Ahora, otro levantamiento en otro punto, ya para la segunda mitad del 18, finales del 18, es la de Tupac Amaru II. Ay, esta de acá sí tiene dos fases y te va a dejar mucho más impactado que la primera. Y ya vamos a verla entonces. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienes alguna pregunta sobre Juan Santos? ¿Algo que no hayas entendido? ¿Todo bien, Chi? Déjame dedito arriba, por favor, para saber que vamos bien. Okidoki. Entonces nos vamos ahora con Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Ya. Em, la, ya hemos hablado un poco de él, ¿no? Cuando hemos estado hablando de las reformas borbónicas. Y es que esas reformas fiscales de aumento de alcabala, de aumento del almojarifazgo, como que no, vamos, como que no cuadran, ¿no? Como que no cuadran con él. Entonces, es por eso que él se levanta y el centro del levantamiento es el Cusco y se expandió por la Sierra Sur y el Alto Perú, que ahora sería Bolivia, ¿no? Su primera fase es la fase tradicional que nosotros conocemos en el colegio, ¿no? Donde eh, donde él se levanta en armas, pero hay algo curioso que, que, no se toma en cuenta, ¿no?
y es esto de la participación de las mujeres en el proceso de independencia, ¿no? Micaela Bastidas es un punto clave en el levantamiento de Tupac Amaru II. Es un punto clave, porque ella es la que está detrás del aparato logístico, es ella la que está detrás de la estrategia, ¿no? Política también. Aunque, claro, la imagen femenina para ese momento no es como que la más, la más resaltante, ¿no? Ahora, sí es en torno a, a la documentación, porque tenemos documentación del ejército español, disculpa, del ejército español, donde se le adjudica a ella un papel mucho más activo, eh, militarmente hablando, que el de su esposo, ¿no? O sea, hay documentos en donde los españoles dicen, tengan cuidado con la India, porque es más cruel que el marido. O ella, se sabe de ella que si tú estabas en contra de la rebelión, te cortaba manda a cortar las manos, a meterte látigo, ¿no? Dale 20 latigazos para que no vuelva a hacer lo mismo. Entonces, digamos que ella sí estaba como que un poco más comprometida visiblemente con la rebelión en el sentido más práctico, ¿no? Entonces, en este caso, Micaela le dice a Tupac, no le dice, bueno, a José Gabriel. José Gabriel preocupado, ¿no? Y Micaela le dice, ¿qué pasa, José Gabriel? ¿Qué tienes? No, bueno, las reformas borbónicas nos están golpeando, soy un cacique, los indios no me quieren porque yo les cobro el impuesto y les tengo que cobrar porque si no Arriaga me la cobra a mí, entonces no sé qué hacer, las reformas no han tenido el impacto que la corona quiere en mí, ¿no? O sea, porque a mí sí me ha afectado. Y él dice, bueno, es momento de ponernos en contra de las reformas y decirle al rey, darle a entender que nosotros como nobleza indígena no vamos a permitir que se nos siga pisoteando los derechos. Ahora, tampoco es que ellos están en contra del rey. Ojo, ellos nunca querían separarse del rey y tampoco querían problemas con la Iglesia Católica porque tanto Micaela como Tupac habían demostrado, una fidelidad a la Iglesia Católica. Entonces, sí hay como que un revés, ¿no? Ya, el rebelde siempre va en contra de todo. No, no, no. Es que es la época también, ¿no? Tú no vas a pedirle a alguien del siglo XVIII, oye, ¿sabes qué? Ponte en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para que pierda su alma. Y a un católico eso está aparte de la política, ¿no? Entonces, bueno, ella le dice, pero ya, bueno, tenemos que rebelarnos, ¿no? No en contra del rey, pero sí en contra de las reformas. Em, y le dice, sí, pero ¿cómo? Si los indios me odian. No, no, los indios no te odian. Los indios odian al cacique, ¿entiendes? Odian al cacique, ya, pero yo soy un cacique. Es que tú eres la imagen de la bisagra social entre la corona española y los indígenas. ¿Sabes por qué? Porque te siguen llamando José Gabriel Condorcanqui, porque te siguen viendo como el cacique Tucazuca, Surimán y Papamarca, porque te siguen viendo como el noble. Te respetan, sí, porque eres parte de la cosmovisión étnica que tienen, pero no te quieren. Y yo voy a hacer que te quieran. Pero Mica, ¿cómo vas a hacer eso? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Es fácil. Tú tienes que ponerte en la posición en la que el indio siempre te haya esperado. ¿Ok? Ay, lo que pasa es que no has estado, pues, en la semana de virreinato, no has estado atento a la clase. Mira Me vi tu, mucha novela, creo, mucha novela. mira tu video, no has estado atento. En realidad, ella era la dominante de la relación, dice, sí, era la dominante, ¿no?
Entonces, Micaela le dice, ¿no? Tú, tú no eres Tupac Amaru. Tú no eres José Gabriel. Tú eres Tupac Amaru II. ¿Cómo, Mica? Sí, tú eres ese Tupac Amaru II que todas y todos están esperando. Que los indios están esperando un líder mesiánico desde el siglo XVII y lo están buscando en cualquier persona. Ese eres tú. Tienes que justificar que tienes un linaje desde el Tahuantinsuyo, algo que va a ser muy fácil porque tú eres de la Panaca, ¿no? No te dejes pisar el poncho. Preséntate frente al rey como un descendiente de los incas, con un disco solar y que toda la gente vea que tú eres el que ha venido a salvarlos, ¿entiendes? Así lograremos un ejército que no solamente sea de indios, no queremos solo indios, queremos negros, queremos blancos, queremos criollos si se puede. Todo aquel que haya sido golpeado por la reforma borbónica estará con nosotros. Y eso es la rebelión de Tupac Amaru II. Claro que él pide ayuda, ¿no? Porque en ese momento él no es el único cacique. Existen otros, como Tomás Atito Conde Maita, cacica de Acos, una mujer. O sea, eso solo se explica en el mundo andino, ¿ya? Una mujer gobernando, ¿no? Y lo otro, otros caciques, ¿no? Como chincheros, por ejemplo, caciques chincheros, y otros que también están en favor de la corona española y que ni a balas van a atracar con Tupac Amaru II, como por ejemplo es el caso de Mateo Pumacahua, ¿no? Entonces, Tupac Amaru II lleva a cabo este levantamiento yendo directamente ¿hacia dónde? Yendo directamente a pedir ayuda a su amiga, Tomás Atito Condemaita, ya que lo va a ayudar logísticamente. Sin embargo, el tiempo en el que él llega a Acos y regresa al Cusco lo va a traicionar. Y ya Micaela se lo advertía, porque en las informaciones que hay entre ella y él, cuando ella le escribe cariñosamente como Chepe, lo llama a él Chepe y él a ella cariñosamente Mica, ella le dice, ¿no? Chepe, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Yo no te he mandado a que vayas a visitar a la Tomasa. Yo te he mandado, así literal, yo te he mandado a que tú vayas por ejército. Los españoles van a sitiar el Cusco y tú no has llegado. Ten cuidado con los curas. No todos los curas son buenos. Ten cuidado con lo que comes. Ten cuidado con los enemigos. Nadie, ni una mujer, ni un hombre ahora es amigo tuyo. Y se refería pues a otros caciques, ¿no? Y se refería también a algunos curas del Alto Perú. Aunque ellos eran muy católicos, ella sabía que no todo era color de rosa. Y efectivamente, ¿no? Cuando ella ya llega, cuando él ya está llegando al Cusco, simplemente está llegando para ver el ajusticiamiento de su propia familia, ¿no? Porque Tupac Amaru II llega cuando a Micaela ya la habían torturado, ya habían intentado que hable, le habían arrancado las uñas una por una, le habían cortado las mamas, la habían intentado ahorcar y no habían podido. La querían someter a la técnica del potro, que es la técnica de Santa Inquisición, por la cual te van a extender las extremidades hasta que tú puedas hablar, hasta que tú puedas decir lo que ellos están buscando. No es tan malo. Sí, sí. Sin embargo, cuando Tupac Amaru llega, a él le hacen ver la muerte de ella. Ambos mueren por técnica de tenaza, o sea, los pican por los pedacitos. A sus dos hijos mayores también los matan, los ahorcan delante de ellos, como escarmiento, pues, ¿no? Y tiene un hijo intermedio que es Diego Cristóbal, que lo vamos a ver en un ratito, que él va a continuar con la expedición esta em, por la lucha en contra de las reformas borbónicas, que es la segunda fase, la fase Aymara, y su hijo más pequeño, Fernandito. Tenía un hijo chiquito, tendría Fernandito 8 años aproximadamente. Y cuando Fernandito era un niño, vio todo lo que estaba pasando. Vio la muerte de la madre, vio la muerte del padre, vio la muerte de los hermanos, eh, y a la muerte de Tomasa, porque también a Tomasa la agarraron ahí en la Plaza del Cusco, en su ajusticiamiento en el año 81. Y luego desde Cusco
hasta Lima la salida de la caravana de la muerte, pues, ¿no? El escarmiento a las mujeres y niños que se habían atrevido a estar dentro de este levantamiento, ¿no? Profesora, pero ¿por qué enseñarse con mujeres y niños? Porque las mujeres son las que transmiten estas ideas, educando en estas formas del antiguo imperio del Tahuantinsuyo y de las revoluciones y los levantamientos a los niños. Y los niños también para evitar que esto siga avanzando, ¿no? Entonces, eh, la caravana de la muerte se llevó a las hermanas de Tupac Amaru, a las primas de Tupac Amaru y al hijo de Tupac Amaru. 100 personas iban caminando desde Cusco hasta Lima como castigo. Solo llegaron 15 aquí a Lima, al puerto del Callao. Entre ellas, entre esas personas estaba Fernandito. A Fernando lo dejaron un tiempo en Lima para que él vaya al colegio de caciques en Lima y luego lo llevaron a España. En España, Fernando, que ya sabía leer y escribir, entre los 11 y 19 años, exigía a la corona que se revisara su caso porque él era un indio noble y quería regresar, ¿no? Que él tenía aquí familia y quería volver, aunque sus padres eh, ya no estaban vivos por el tema de la rebelión, ¿no? Pero nunca fue escuchado. De él hay varias cartas pidiendo, pidiendo la libertad, pero murió en España, algunos dicen de pena, lo más probable es que se haya deprimido tanto que se haya enfermado, ¿no? Y a sus cortos 19 años había visto pasar por delante de sus ojos la, no solamente el levantamiento de Tupac Amaru II, sino que en Europa estaba viendo el fin de la Revolución Francesa y había vivido también la era napoleónica, pues, ¿no? El imperio napoleónico y las primeras acciones que toman las coaliciones en contra de Napoleón. Entonces, era alguien que estaba muy empapado de la política de su época y que también era peligroso que regresara al Perú, ¿no? O sea, ¿a quién estaría regresando al Perú? ¿Con qué nuevas ideas podría contaminar a la gente en el Perú, ¿no? Porque era parte de una panaca. En la segunda fase está Diego Cristóbal Tupac Amaru y Tupac Katari. Em, en el año 81 está la continuación de la fase quechua con diferencias en la dirección política, ¿no? Esto era algo que sí se ve como distinto, ¿no? Se ve a las personas que morían en esa caminata, no las enterraban o dejaban en el camino. Muchas veces se arrastraban, ajá, los cuerpos hasta que comenzaban a tener un olor fétido y ir, sí, sí. Sí, tienes razón, Damaris. O sea, muy poca gente habla de la caravana de la muerte, pero sobre todo mujeres y niños eran el punto más álgido de esta represión, ¿no? ¿Cómo es, no? O sea, hay cosas que pocas veces en el cole de repente o con una educación un poco más tradicional las vemos, ¿no? Pero fíjate lo impactante pública y políticamente que fue esto, ¿no? Fue fuerte, muy fuerte, sí. Por otro lado, también, ¿cuál es el cambio, la diferencia en la dirección política, ¿no? La diferencia en la dirección política tiene que ver con estos dos personajes, ¿no? Con Tupac Katari y con Diego Cristóbal, ¿no? Porque Tupac Katari tenía la idea de que, que el levantamiento fuera de indios y para indios solamente, mientras que Diego Cristóbal
quería un levantamiento más holístico, podríamos decirlo, ¿no? Con gente de diferentes lugares sin necesidad o diferentes espacios étnicos sociales, o sea, no discriminarlos, sino sin diferenciarse. A ti te ha ido mal con la reforma, entonces también te toca, ¿no? Pero bueno, Diego Cristóbal se abrió, digamos, de la segunda fase y él decide firmar la paz de Sicuani. La paz de Sicuani es el documento por el cual él desliga por completo con la fase de continuación del levantamiento, pero luego lo traicionaron porque al final los españoles lo agarraron igual. Y a Tupac Katari que lo ajusticiaron en la Plaza de la Paz, ¿no? Ujú. Lo derrotaron. Pero si tú me preguntas si fue tan potente lo de Tupac Amaru que logró la independencia así de la nada, la respuesta es no. Tupac Amaru tenía, si bien es cierto, tuvo un impacto fuerte, pero mira, estamos hablando del año 81. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta esto? ¿Cuántas cosas en el medio no han sucedido? O sea, han habido levantamientos mucho más pequeños, mucho más regionales, mucho más locales, pero tampoco muy significativos en la medida en que no eran panacas realmente, no importantes, pero sí realmente fuertes, ¿no? Porque las panacas, o las panacas, sí, las panacas, las familias eh, que realmente tenían impacto en este periodo estaban en el Cusco, pues, ¿no? Entonces, como que los otros levantamientos no eran tan importantes. Ahora, en el caso del Imperio Español, ¿no? En el caso del Imperio Español, recuerda que de su crisis, no solamente es el golpe que han recibido ahora y que de todas maneras los ha alarmado con lo de Tupac Amaru II, ¿no? Porque, o sea, es un indio que está logrando cosas importantes, o sea, no es cualquier menestra, pero a la par de eso, sí está pasando también algo fuerte en España. ¿Y qué es lo fuerte de España? Lo fuerte es que eh, Napoleón está golpeando España, ¿no? Está golpeando España entre 1808 y 1814. Estamos viviendo en Europa lo que se conoce como el Imperio Napoleónico. Entonces, Napoleón está entrando a todos los territorios europeos que puede, se ha metido a Europa Occidental, a varios territorios, ha querido entrar a Europa Oriental y no lo ha logrado con la invasión a Rusia. Pero en Francia ha logrado concentrar gran poder y ha puesto a su hermano Pepe Botella o José I Bonaparte en la corona española después de la firma del Tratado de Fontainebleau. Con Fontainebleau, y esto es algo que no aparece en la separata original, pero que yo lo he adherido, que siempre me gusta dar de nuevos datitos. Este, Esto es algo em, que Napoleón ha venido haciendo en varios espacios. Y tú me preguntarás, profe, ¿pero qué no se supone que poner reyes es antiguo régimen? O sea, que él no debería hacer eso porque son liberales. Sí, pero él consideraba que era la única forma de combatir, digamos, em, al absolutismo, era con más absolutismo, hasta que pudiera eliminarlo por completo y después recién generar ideas liberales. Entonces, él le dice a los españoles, miren, ¿saben qué? Solamente voy a pasar por acá a través del Tratado de Fontainebleau, yo no me quiero quedar por si acaso, solamente voy a subir a Gran Bretaña para hacerle el bloqueo comercial y de ahí yo me voy, pero se queda en España y saca a Carlos IV, que era el rey en ese momento, que tenía ya problemas con su hijo Fernando VII, saca al rey Carlos IV y en la famosa farsa de Bayona, ¿no? Cuando la gente se da cuenta, oye, este pata no se está yendo
porque él quiere. Qué casualidad que venía Napoleón y ahora el pata ya no va a gobernar. Entonces, eso provoca un cambio, ¿no? Y ese cambio es el motín de Aranjuez, en donde entra José I Bonaparte, y él al toque nomás pone una nueva constitución, que es la Constitución de Bayona. En esta constitución, obviamente, queda eliminado el sistema anterior de gobierno en España, ¿no? Y es ahí donde Fernando VII, vamos a ponerlo por acá, se puede ver bien. Es ahí donde Fernando VII, pero ¿cómo hago esto? Es ahí donde Fernando VII decide hacer una maniobra política, y esa maniobra política con, em, tiene que ver con el apoyo que necesita recibir, ¿no? Ese apoyo debería venir de las Cortes. Como yo te lo he dicho varias veces, las Cortes son el apoyo político, económico, de cierta medida también, de los reyes en la edad moderna. Entonces, em, él le pide a los nobles, apóyenme. ¿Y nosotros por qué te vamos a apoyar? Porque si ustedes no me apoyan, ellos van a poner sus ideas liberales. ¿Y sabes lo que significa eso? Lo primero que dicen las ideas liberales y que están basadas en la Ilustración es que esa pirámide social que nosotros teníamos de nobleza, clero, pueblo se va a destruir. Ellos vienen con esa idea de que eso se va a destruir y que vamos a ser ciudadanos. A ustedes no les conviene, ¿eh? Porque mientras yo sea rey, ustedes van a ser nobleza, clero, pueblo, todo bacán. Van a seguir iguales. Vaya, perfecto, te vamos a apoyar, pero obviamente con condiciones, ¿no? Porque, o sea, tampoco te vamos a firmar un papel en blanco. Pero lo que sí es que vamos a pedirte que se genere una constitución. O sea, estos nobles españoles son las Cortes de Cádiz, que van a apoyar a Carlos. Es la Junta Central Suprema del Reino que convocó a las Cortes de Cádiz con representantes en América. O sea, ellos van a apoyar a Fernando para que regrese, le den nuevamente el poder. Sin embargo, la Constitución pone bien claro, especifica lo que se va a hacer, ¿no? Y lo primero es que Fernando no va a ser un rey absoluto. No. Porque un rey absoluto puede disolver todo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cuál sería como que la seguridad de que ellos van a estar bien? Lo otro es que obviamente va a ser una monarquía constitucional y que él debe entender que la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía. O sea, que él no puede poner a su hijo y a su hijo y a su hijo así, por los siglos de los siglos, amén, sino que va a haber un control, ¿no? Libertad de imprenta y por supuesto se elimina la Santa Inquisición. Pero así como habían Cortes de Cádiz, también hay juntas de gobierno. Y una de las juntas de gobierno, ¿y qué son las juntas de gobierno? Es lo mismo, pero en América, ¿no? Lo mismo que las Cortes de Cádiz, pero en América. Están organizadas por los criollos en los cabildos, y en su mayoría nacieron con apoyo al rey de España, pero varias se volvieron separatistas. De la Junta de Chuquisaca, la de La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá y Santiago de Chile. O sea, todos tienen, pero no está la de Lima. ¿Por qué? Porque casi todas fueron reprimidas desde Lima por el virrey Abascal. El virrey Abascal no quería que acá se forme una junta de gobierno. Pero, profesores, se supone que la junta de gobierno va a apoyar al rey Fernando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible este suceso, profe? Lo que pasa es que Abascal ya tiene idea, ya se le está oliendo, de que esto en América no funciona igual que en Europa, de que acá las juntas tienen un tinte, un tufillo separatista. Eso, ¿no? Y no se equivocaba. Por eso que en Lima no hubo, pues, no hubo, no pusieron, ¿no? Em, Ahora, esta lucha para el regreso de Fernando, también en el medio de todo esto hay precursores, que son los ideólogos, em, que son estas personas que van a fundar las ideas, ¿no? El precursor, como ya te lo había comentado, es el que funda las ideas.
De ellos hay dos tipos, ¿no? Están los reformistas y los separatistas. Los reformistas son aquellos que en realidad buscan corregir ciertos defectos del régimen colonial, pero no quieren cambiar, o sea, no quieren que el rey se vaya, nada, no, hay que cambiar ciertas cositas, pero nos va bien, ¿no? Y sus ideas las van a lanzar, las van a expresar, las van a rotar a partir de El Mercurio Peruano, que no es una revista, en realidad es un periódico de tendencia ilustrada, ¿no? Ahí sacaron Toribio Rodríguez de Mendoza, Baquijano y Carrillo y Pulvio Unanue. Bueno, que Unanue va a ir por todos lados, ya te voy a contar qué pasa con él, ¿no? Y luego están los separatistas que proponían la ruptura de la metrópoli española a través de la guerra revolucionaria. Ellos, los separatistas, sí querían que el rey se vaya, porque era una rata, no lo soportaban, no lo querían, y querían una república. Mientras los reformistas querían una monarquía constitucional, los separatistas querían una república. Ahora, el debate entre los separatistas no está en si quieren una república, porque todos están de acuerdo. El debate está en qué tipo de república quieren. Una república unitaria o una república federal, ¿no? Como la que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Y que varios países de América optaron, ¿no? Optaron por ella. Bien, ahora entonces vamos a ver las rebeliones criollas. Mira, eh, así como se ha visto los levantamientos de Tupac Amaru, de Juan Santos, también hubieron levantamientos, ¿no? Tuvimos levantamientos en Tacna, en Huánuco, en Cusco. Profesora, pero ¿por qué no prosperaron? Porque yo le estoy entendiendo que, o sea, que usted no se va a demorar mucho tiempo ahí porque parece que no tuvieron gran cosa. Bueno, lo que pasa es que esos levantamientos fueron levantamientos regionales. No es que no fueran importantes, para la región sí fueron importantes, pero no tenían un proyecto nacional. Tenían la idea de que, ya vamos, como Tupac Amaru, que sí es diferente, ¿no? Porque él unía todo, en cambio ellos no. Ellos querían, por ejemplo, como has visto hace poco, ¿no? Dependencias regionales, chiquitas, no, yo voy a salirme de acá, yo quiero ser independiente, ya, ellos también, ¿no? Esa, esos movimientos que buscaban deshacerse del vínculo político con la metrópoli, em, no fue tan fuerte y no estaba tan bien organizado, ¿no? No proponía simplemente desconocer autoridades y ya, y proclamarse independientes. Entonces, eso le quitó peso, le quitó forma, eh, le quitó importancia, entre comillas, ¿no? Ujú. Fracasaron debido a su débil organización. Pero si algo podemos rescatar de esto, es que si tú te das cuenta, todos estos levantamientos son en el sur, ¿no? La mayoría, por ejemplo, Tacna, Cusco, que tienen una relación un poco más cercana a al virreinato de el Río de la Plata, con personajes como Castelli, por ejemplo. Va a haber una relación interesante, entonces se van a relacionar ideológicamente de cierta forma con la corriente libertadora del sur que va a traer San Martín, ¿no? Que es la primera que llega por la relación esta que estamos viendo en el sur. Muy bien. Entonces, por eso es que va a llegar primero la corriente libertadora del sur, pero hasta este punto quiero preguntarte si todo bien, si tienes alguna duda, alguna consulta, si en algo te perdiste. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dedito arriba, porfa, si todo bien. Vamos a tomar un poquito de agüita.
puede retroceder, dice, a la diapo anterior para... Ah, ya. Vamos a ver. Ahí está de acá. Ujú. Aquí. Ahora, vamos rapidito con la corriente libertadora del sur. Y aquí en esta corriente libertadora del sur hay que ver ciertas cositas, ¿no? Detallitos. Mira. Ahí. La primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué busca San Martín con esta corriente libertadora del sur? ¿No? ¿Y por qué está en el Perú? Porque hasta ese momento todos los levantamientos habían sido locales, ¿no? Y además, fíjate, entre, entre Tupac Amaru, el levantamiento de Tupac Amaru y las rebeliones criollas hay como 15 años, ¿no? Un poquito más. Y después de ellas hay como unos 10 años para San Martín. Entonces, ¿qué está pasando en el medio? ¿Es real que se quería una independencia? ¿Todos la querían? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes la querían? Y tal vez los que la querían tampoco la podían hacer, ¿no? Y ahí tomamos el tema de ver que el Perú no tenía, uno, un proyecto nacional, y lo hemos visto, y dos, no tenía una clase dirigente, como ahora, ¿no? No hay una clase dirigente que diga, ya sabes que el Perú va por este rumbo. No existe. Me refiero no a una clase política, sino me refiero a una clase hasta social, ¿no? Social slash política, de qué se debe hacer o qué sería mejor hacer. Entonces, diferente que en Chile y en Argentina, porque en Chile y en Argentina hay burguesías. La burguesía de la Gobernante del Río de la Plata y la de Chile, ¿no? Cuando San Martín independiza Argentina en la batalla de San Lorenzo, porque él pelea en, en San Lorenzo, era claro, clarísimo, que había que avanzar hacia Chile y luego hacia Perú, porque la idea era consolidar la independencia de Argentina. O sea, ¿qué hacías tú proclamando la independencia? Peleando, porque sí peleó, peleando, pero proclamando una independencia de, sí, efectivamente, un virreinato nuevo, pero que corría peligro porque las instituciones más poderosas seguían estando en Lima, seguían estando en el virreinato del Perú. Entonces, en cualquier momento, lo que yo he hecho de independizar Argentina y Chile, lo pueden deshacer. Y ahí sí, yo no puedo hacer nada porque los españoles siguen acá. Y tienen, inclusive aquí en el Virreinato del Perú, tienen uno de los espacios militares más importantes de todos, que es el Real Felipe. Entonces hay que ir a Perú, pero hay que ir avanzando poco a poco. Recuerda que San Martín tampoco es que viene con la millonada de plata, viene con un ejército pobre, chiquito, famélico, que se va alimentando poco a poco, que va creciendo poco a poco cuando hay plata que ingresa de Chile, cuando hay oportunidades en el Perú, pero que tampoco son muchas porque como yo te he dicho, la mayoría no quiere la independencia y hay que decirlo con todas sus letras. No es que no se quiera la independencia, no es que nadie lo haya llamado, es que quién lo va a llamar también. No, que San Martín y Bolívar por las puras se han venido porque ellos nadie los había llamado. Nosotros no queríamos ser independientes. Había un grupo que sí quería hacerlo, por supuesto, pero no existía el, el grupo que dijera, esta boca es mía y yo voy a ir para adelante, porque recuerda que para hacer una independencia, que para hacer un levantamiento o una revolución como lo hemos visto en Francia, se necesita una clase se necesita una clase específica que es la burguesía, y acá no había. Y la mayoría, que hay que reconocerlo también, quería quedarse con las condiciones sociales que tenían. Indios nobles, ¿cómo se diferenciaban de los indios del común?
¿Cuál era su justificación? Si todos eran indios iguales. Su justificación era social, política. Como él es un cacique, tú te calles y le obedeces. Pues yo no le he elegido. No, pero es que él es de la panaca. A ver, si se va el rey y se cortan esas estructuras, entonces a ellos no le va a convenir, pues, ¿no? Se inicia la expedición con el cruce de los Andes en 1816, independencia argentina, en el 18, en la batalla de Maipú, em, le da la libertad a Chile después de pelear en Cancha Rayada y en Chacabuco, pero en Maipú ya le da la independencia a Chile y con la plata de los argentinos, la burguesía argentina y de la burguesía chilena se planea la independencia del Perú, que es el gran golpe. Sin embargo, venir por el Alto Perú también es un chiste, pues, ¿no? Como San Martín, que sabe que los españoles se encuentran en el Alto Perú, va a subir así de frente y se va a encontrar con ellos. No, pues, había que tener otra estrategia y esa otra estrategia, ¿qué cosa era? Era desembarcar en Paracas. Desembarcar en Paracas. Y en Paracas, no, y en Paracas, la idea era em, pedir en general em, que se busque la forma, que se busque la forma de que algún grupo económico o político en el Perú los ayude. Profesora, por esta es la idea de los separatistas. Sí, sí, está bien, pero están como dispersadas, pues, ¿no? Entonces, lo primero que hace San Martín es ver si puede conciliar, ¿no? Que económicamente y políticamente no está para pelear directamente. Así que ese es el encargo que se le da a Monteagudo. Monteagudo habla en la conferencia de Miraflores con los enviados del virrey Pezuela, que es el virrey del momento. Y bueno, Monteagudo pide monarquía constitucional y Pezuela no la acepta. Pezuela quiere una monarquía absoluta. No llegan a nada. Y bueno, le dice Pezuela, entonces la única solución es que entremos a Lima. Que lo vamos a hacer igual. Y Pezuela decide irse al puerto del Callao con la idea de proteger el puerto porque era lo primero que iban a atacar, se suponía, ¿no? Si él venía por Paracas. Y además de eso, también proteger el Tribunal del Consulado, pues, ¿no? Que era el órgano económico todavía del Virreinato del Perú. Entonces, cuando Pezuela sale de Lima, los vecinos notables le dicen, oye, ¿sabes qué? No te puedes ir, no nos puedes dejar así. O sea, ¿nosotros qué? San Martín viene y nos vio, ¿qué va a pasar acá? O sea, tú no estás, no hay ejército, y de milagro que te estamos viendo que está saliendo porque Lima está amurallada y tiene puertas. Pero si tú te vas, te olvidas que eres virrey. Y a pesar como que no le importó mucho porque también, o sea, hay que ponerse a pensar que en una amenaza así, ¿cómo te perjudicaría? O sea, o cómo la tomarías en serio si para que te saquen a ti de virrey, o sea, que te quiten tu cargo de virrey, la vía legal, digamos, es la de que se nombre un nuevo virrey en el Real y Supremo Consejo de Indias, ¿no? Y de ahí recién que se pueda estimar la llegada de uno nuevo. Y eh, en el medio ya sería la Real Audiencia de Lima la que tomaría el poder, o sea, no es tan fácil, ¿no? Y eso pues ahora lo vio como que, ya, o sea, son limitaciones que no van a hacer que por lo menos en este momento me saquen. Pero sí, Pezuela se fue y se autoproclamó aquí en Lima otro virrey, que es el virrey La Serna, ¿no? Cuando San Martín va a entrar, se da cuenta que hay un nuevo virrey, pues lo lógico es, si yo no tengo billetes, no tengo plata, no tengo nada, lo primero que yo haría sería em,
entrevistarme con ese nuevo virrey, a ver qué piensa, a ver cómo es, de repente no es como el otro, ¿no? A ver qué hay, ¿no? ¿Qué nuevo viejo? Entonces, San Martín y la Serna, ahora ellos sí, ellos de manera personal, se entrevistan en la conferencia de Punchauca. En Punchauca, San Martín expone lo que ya hemos conversado, ¿no? Expone una monarquía constitucional. Y la Serna dice, no, o sea, imposible, no hay forma de que yo acepte eso, ¿no? No hay forma. Así es imposible. Y San Martín amenaza con su entrada, ya que estaba también activa la expedición de la Sierra Central de Álvarez de Arenales, ¿no? Ya estaba activa y San Martín dice, bueno, Álvarez de Arenales hará lo suyo y yo entraré pues entraré a Lima de todas maneras, ¿no? Por el mar. Entonces, San Martín entra a Lima, pero Pezuela ya se había escapado, se había ido a la sierra de Lima. Ya no había nadie aquí, no había Pezuela, no había la Serna, no había ejército, no había nada. Y San Martín entra a proclamar la independencia, ¿no? Entra a proclamar la independencia en 4 plazas de Lima, no porque no hubiera gente, no porque a la gente no le interesara la proclama, porque ya, una cosa es que no quieras ser partícipe de la independencia y otra cosa es que no te importe la proclama, porque si tú tienes negocios o cosas acá, o eres un político, o eres un comerciante, entonces definitivamente vas a querer saber, ¿no? Una de las plazas fue la Plaza de Santa Ana en Barrios Altos, que ahora queda en Barrios Altos, que es la Plaza Italia. Y era costumbre en el virreinato hacerlo en las 4 plazas más importantes de Lima, ¿no? Ahora, San Martín fue invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima, o sea, porque el Cabildo se mantuvo como institución permanente, y se redactó el acta de independencia el 15 de julio, mientras que la proclama fue el 28 de julio, ¿no? Ese no es el día de la independencia, el 28 de julio, es el día de la proclama de independencia. Entonces, San Martín ya, bueno, proclamó la independencia. En este momento el Perú es libre e independiente la justicia que Dios defiende, no sé cuánto, pero, o sea, por la voluntad general de los pueblos y la justicia es la cosa que Dios defiende. Pero hay otro inconveniente, o sea, ¿cómo proclamar la independencia sin oposición y además dejarlos así? O sea, ya, eres independiente. O sea, eso era como simplemente un saludo a la bandera. Por eso es que San Martín busca, por eso es que San Martín busca algo más, ¿no? Y es generar el protectorado, que es un gobierno corto, en donde del año 21 al 22, unos meses nada más, en donde él busca organizar el Estado peruano, generar condiciones para que se realice la monarquía constitucional, cosa que todavía el Congreso no estaba definiendo, o sea, no estaba pensando todavía. Pero también funda la Sociedad Patriótica de Lima, donde se debaten monarquistas y republicanos para ver qué, eh, qué sistema íbamos a tener. Da la ley de vientres libres, que decía que todos los hijos de esclavos nacidos después de la proclama de independencia entonces eran libres, cosa que también era un poco extraño porque a un niño pequeño dejarlo libre, ¿cómo haría con mi amo? ¿Cómo hago para criarlo si él es libre y yo no soy libre? ¿Cómo lo alimento? O sea, al final este crío va a tener que vivir con el negro, pero este crío es libre, o sea, y el padre es esclavo, la madre es esclava, entonces de todas maneras todo lo que coma, lo que consuma, el techo donde vive, se le va a cobrar y esto va a generar también un enganche, ¿no? Y el negro al final no va a ser libre, ¿no? Va a demorar un tiempo todavía en pagar lo que ha consumido desde pequeño. Entonces todo eso es para pensarlo, ¿no? Aparece también la abolición del tributo, la mita, y se busca el apoyo de los indígenas. Con estas medidas, obviamente. Y en culturales se crea la Biblioteca Nacional, el himno y la bandera. En cuanto al primer congreso, recuerda que San Martín, en medio del protectorado y con las 7 enfermedades crónicas que tenía, porque realmente eran varias,
tenía artritis reumatoide deformante, tenía problemas de catarata en el ojo derecho, tenía úlceras sangrantes que calmaba estos dolores fortísimos con opio. San Martín decide pedir ayuda, porque era obvio que los españoles no se iban a quedar de brazos cruzados, estaba pasando el tiempo, los meses, y seguramente ellos iban a contraatacar. Es por eso que San Martín decide pedir ayuda en la famosa conferencia de Guayaquil, donde se va a entrevistar con Simón Bolívar. Y Bolívar ya había libertado la Gran Colombia, ya era el gran libertador. Entonces San Martín le pide que lo ayude a concretar la independencia del Perú y que con esto se concretice la independencia de América, ¿no? O se concrete la independencia de América. Entonces, Bolívar le dice que no, que si San Martín no se va, que él no viene, ¿no? Dos soles no pueden brillar en un mismo cielo. Y San Martín decide irse, pero cuando se va, deja gobernado el Congreso, que tenía un objetivo: uno, redactar la Constitución, que era lo más importante, y establecer un régimen político, ¿no? El régimen político, después de los debates que se decide, es el de la República. Entonces, cuando el Congreso está en eso, ¿no? Está en crear su Constitución y esas cosas, desarrolla algo que se llama la Junta Gubernativa. ¿Qué es la Junta Gubernativa? La Junta Gubernativa o la Junta de Gobierno del año 22, entre el 22 y el 23, es una junta o es un gobierno provisional que está presidido por José de la Mar. Y la idea es que él lleve a cabo primera campaña Puertos Intermedios. Esta campaña buscaba expulsar, eliminar a los españoles del Alto Perú. Pero fracasó. Fracasaron los militares peruanos, bueno, los militares del Ejército Patriota, nuestro ejército, en contra de los españoles en Torata y Moquegua, y finalmente el Congreso tiene que sacar a la Junta Gubernativa. Y esa salida se llama motín de balconcillos. Motín siempre es el momento de cambio político, ¿no? Entonces, en el motín de balconcillo, el Congreso, por presión militar de Santa Cruz, saca a la Junta Gubernativa y pone a José de la Ribagüero, ¿no? Y José de la Ribagüero es el encargado de llevar a cabo la segunda campaña de Puertos Intermedios. Sin embargo, lo nombran en junio del 23, en febrero del 23, y lo sacan en junio del 23. Profesora, pero han pasado solo unos meses. ¿Cómo es posible que ya le hayan dicho que no? Ah, lo que pasa es que a él le encargaron la segunda campaña y no lo logró. Y como no lo logró, el Congreso también le dio de baja y puso a alguien más. Ese alguien más, que era, era Torre Tagle, ¿no? El gobierno de Torre Tagle, que va de agosto del 23 a febrero del 24, rompía el de Ribagüero. Ribagüero no se da por vencido y decide imponer un gobierno paralelo al de, ¿cómo se llama? Al de Ribagüero. Lo va a poner en Trujillo. Y en Trujillo, pucha, ya ahí sí se desbandó todo, porque ahora el Perú está pues como que acéfalo, pues, ¿no? Porque al final habían dos gobiernos en un mismo país, en una misma república que recién se estaba formando, y en ese momento, cuando los dos están peleando, ¿quién llega? Llega Bolívar, ¿no? Y Bolívar llega atraído por el Congreso y fue nombrado por el mismo Congreso como dictador, pero un dictador a la romana, ¿no? Ese que dura 6 meses, mientras que termina la crisis, porque recuerda que el Perú estaba en crisis. Estábamos en una crisis política muy fuerte, y entonces es por eso que Bolívar va a gobernar el Perú durante ese tiempo, obviamente enfrentándose a la Serna, Torre Tagle, a Ribagüero, y por supuesto libra las batallas de Junín y Ayacucho y da la capitulación de Ayacucho en el 24, cuando militarmente el Perú ya es libre e independiente, ¿no? Con esa capitulación. En acciones políticas crea Bolivia en el Congreso de Chuquisaca, y también busca crear la Federación de los Andes, que era la idea de unir a todos los países que él había libertado desde Panamá hasta Chile,
unirlos todos, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, ¿no? Y disculpa, hasta Bolivia, o sea, unir Bolivia, Perú, la Gran Colombia, todos los que él había libertado, exceptuando ahí Chile y Argentina, ¿no? Entonces, él busca que eso sea uno solo y que él sea el dictador vitalicio y que tengan sus representantes internos, ¿no? Pero el problema es que hubo un levantamiento de criollos en la Gran Colombia y él fue a sofocarlo porque ya había ido antes Sucre, habían matado a Sucre y ahora estaba yendo él en mitad del camino. Bolívar muere de una tuberculosis que ya lo venía afectando y ahí ese es el momento eh, en donde la corriente libertadora del norte acaba, ¿no? Bien, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Hasta ahí va a llegar mi separata del día de hoy. Ya, yo te voy a dejar las claves acá, que sí las tengo, por supuesto, pero quiero preguntarte si todo bien, si tienes alguna duda, pregunta, consulta, algo que no hayas entendido. Eh, y además te voy diciendo, te voy comentando tienes, que tienes lo de las consultas, las consultas académicas, se llama. Ujú, que te pueden ayudar bastante para si tienes algún problema cuando estás repasando, ¿no? Asesinado, asesinado por Santander en la Gran Colombia, cuando fue a sofocar el problema. Pero eso todavía lo vamos a ver la siguiente semana. 4 dedos, 5 enanos. Esto todavía lo vamos a ver la próxima semana. Porque hay que ver Sucre y Santa Cruz. Habría un poquito de Santander también. Bien, muchachos, entonces, no siendo más, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de Historia Universal. Te espero la próxima semana. Chao, chao. La Miss, última diapositiva. sí, A por ver, favor. ahí está. Gracias, gracias. Hasta luego. Listo, Gracias, nos Miss. vemos. Nos Gracias, vemos. Miss. Chao, chao. Que pasen linda semana. Chao, fin de semana. Nos vemos.